El apostolado bíblico y los llamados apóstoles modernos. Mis amados, déjenme decirles que este es un tema bastante fuerte que genera muchísima polémica en la actualidad. De antemano quiero decirle que van a hacer 2 videos sobre este tema con muchísimos argumentos al respecto. Así que por favor yo le ruego que usted le preste especial atención y que vea los 2 para que finalmente usted pues saque sus propias conclusiones y que Dios lo guíe a ello. Mire, comprender el contexto original de la palabra apóstol en el mundo romano y su uso en la iglesia primitiva nos va a ayudar grandemente a aclarar mucho sobre cuál es la verdadera función, el peso y los límites en relación a este término, también a su oficio. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa apóstol? En su origen etimológico, la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa literalmente uno que es enviado con una misión específica. Escuche y tenga eso bien presente, lo cual hace énfasis en la autoridad de aquel que lo está enviando. O sea, viene siendo algo así: yo personalmente, de manera directa, pues con plenitud de autoridad y de facultades en mi cargo, te envío a ti, te estoy comisionando para que hagas esto o aquello. Entonces, aquí vamos a poder ver que algo realmente muy importante también es que el peso y la legitimidad del apóstolos se basa en la autoridad y el propósito de quien lo establece en la ejecución de la orden directa que es asumida por aquel que es enviado. Entonces, antes de ser utilizado incluso por la iglesia, apóstolos era un término muy común en el mundo griego y romano y que era aplicado en primer lugar a embajadores oficiales que eran enviados por una autoridad superior. En segundo lugar, a delegados navales o militares que eran comisionados para establecer el dominio del imperio. Y en tercer lugar, pues por representantes imperiales con plenos poderes para actuar en nombre del emperador. Por lo tanto, en el Imperio Romano, un apóstol podía ser un enviado a una región que estaba recién conquistada para establecer la cultura, las leyes y el dominio de Roma, actuando como una especie de extensión viva del poder imperial. Ahora, ¿cómo se aplicó este concepto realmente en el contexto del reino de Dios? Mire, Jesús tomó esta palabra apóstolos, que era muy conocida en ese tiempo, y lo utilizó para la manifestación del reino de Dios. En Juan capítulo 20, versículo 21 nos dice claramente: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es apóstolos en griego. Así los apóstoles de Cristo pues fueron hombres comisionados directamente por Él, con la autoridad de representar su enseñanza, establecer su iglesia y extender su mensaje. Ahora, ¿qué características debían tener realmente estos apóstoles que fueron escogidos por Jesucristo? En primer lugar, que eran llamados y enviados directamente por Jesús, Lucas capítulo 6, versículo 13 y Gálatas 1:1. En segundo lugar, testigos del Cristo resucitado, Hechos capítulo 1, versículo 22 y 1 Corintios 9:1. En tercer lugar, pues dotados de autoridad divina y de revelación inspirada, 2 Corintios 12:12 y Efesios 3:5. En cuarto lugar, pues constituyeron la base, el fundamento de la iglesia, Efesios 2:20. Y en quinto lugar, pues no son reemplazables en lo absoluto, ni pueden ser repetidos en la actualidad, porque su función fue sencillamente fundacional y única, como dice 1 Corintios 15, 8 y 9. Por lo tanto, bajo estos requisitos, no es difícil darse cuenta de manera visible que, mire, bíblicamente nadie puede asumir en la actualidad este oficio de apóstol, como lo fueron los de la iglesia primitiva bajo el nuevo pacto, que son mostrados sencillamente en el Nuevo Testamento, porque ya no hay revelación nueva, ni testigos oculares de Cristo, ni tampoco la necesidad de poner otro fundamento más allá del que ya ha sido puesto sólidamente, la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, un verdadero apóstol no se autoproclamaba. Sin embargo, déjeme decirle que la advertencia en la actualidad está en que muchos están usurpando el término apóstol para proclamarse con un oficio que es inexistente hoy en día, sin entender realmente su raíz histórica y su peso bíblico. Mis amados, el apostolado no es un título para exaltarse o abrir congregaciones para servirse y lucrar de ellas como si fuese una especie de negocio basado en la fe ajena. No, eso es mercadería. Muchas personas confunden el término apóstol porque en la Biblia se usa en 2 sentidos principales. El primero, como cargo exclusivo, ya como lo vimos anteriormente. Los apóstoles de Jesucristo, testigos de su resurrección, comisionados directamente por Él para establecer el fundamento de la iglesia. Y ese cargo, mis amados, cesó en el primer siglo, como dice Efesios 2:20. Y en segundo lugar, pues apóstolos, pero como un encargo general, personas enviadas o comisionadas para una tarea específica, como mensajeros o misioneros sin la autoridad apostólica. No lo tienen. Ahora, el problema está cuando se confunden ambos y se mezclan tanto
tanto el cargo como el encargo, lo cual hace mucha gente y entonces se autoproclama apóstoles o profetas buscando una autoridad, poder y estatus, pero también apartado de todo lo que implica el menguar el yo para que crezca Cristo en mí. Y esto, mis amados, no solamente es antibíblico, sino también muy peligroso, porque están usurpando funciones que ya no existen en la iglesia, pero intentan hacerlo para su beneficio. Ahora, ¿qué pasaba en realidad con personas como Bernabé, que no fueron parte de los 12 discípulos de Jesús, pero que era llamado apóstol en Hechos 14:14? Mire, cuando hacemos un análisis de este contexto, nos damos cuenta que Bernabé en realidad era un apóstol de encargo, no de oficio. Sí, un enviado, emisario o comisionado. O sea, en sentido general, muchos pueden ser enviados como misioneros, y la gran diferencia está en que la autoridad y el mandato divino directo fueron dados a los apóstoles originalmente en el primer siglo. Aquellos que fueron comisionados personalmente por Jesús, que fueron testigos de su resurrección, y su misión básicamente era establecer los cimientos de la iglesia. O sea, enseñar la verdad, fundar comunidades cristianas y revelar la doctrina auténtica de Jesucristo. Sin embargo, es importante aclarar algo. Mire, hoy en día, bajo su significado idiomático literal del griego, un apóstolos es simplemente un enviado o mensajero que está proclamando el evangelio, y estaríamos entonces usando una palabra que procede de otro idioma y que sencillamente significa eso, enviado o mensajero. Pero no puede ser asumido como un oficio, como un nombramiento jerárquico que le dé una especie de autoridad superior sobre las demás personas, sino alguien que, muy por el contrario, sencillamente está en el campo misionero ganando almas para Cristo, viviendo el día a día, enfrentando, mire, los desafíos que implica proclamar el evangelio de salvación ante un mundo hostil cada vez que se escucha el nombre de Cristo. Pero en un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, como dice la palabra de Dios, no quieren ser misioneros porque no lo ven como algo relevante. ¿Por qué? Porque en su altivez sencillamente no les dan importancia de lo que realmente significa ser un misionero, algo sumamente importante, mis amados, sino que sencillamente asumen la palabra apóstol para buscar ser reconocidos, exaltados por los demás, intentando colocarse en un nivel superior a otros, o queriendo mostrar un nivel de espiritualidad muy superior a los demás, algo que ellos no tienen, mis amados, no se dejen engañar, sino para ser vistos, exaltados y servidos, no para servir a nadie. De hecho, usted no tiene más que leer el Nuevo Testamento, y en particular las cartas paulinas o de los demás apóstoles, para que usted se dé cuenta de cuál es la verdadera posición y cómo se llevaba a cabo el apostolado y qué efecto tenía en realidad delante de la gente. Y Pablo dejó muy claro en 2 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28, donde muestra muy claramente cuáles eran sus credenciales como apóstol de Jesucristo, y dice claramente: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mis amados, yo no sé qué le hace sentir escuchar esto. Déjeme decirle que el apostolado de Pablo estaba sujeto a todo lo que soportó por amor a Cristo y a la iglesia. Algo que no era falso ni carnal, sino auténtico totalmente y probado en el sufrimiento. Pero déjeme decirle que aún hoy alguien que comparte el evangelio en el campo misionero es una importante y muy peligrosa labor, pero no posee autoridad única y fundacional que tenían los apóstoles originalmente. Por lo tanto, llamar apóstol a cualquier evangelista en la actualidad o líder sencillamente no es bíblico. ¿Por qué? Porque no puede igualar la función particular de los apóstoles del Nuevo Testamento, porque el oficio apostólico como autoridad doctrinal, fundacional y revelacional fue exclusivo de los 12, quienes fueron testigos de la resurrección escogidos por Jesús. Cuidado con esto. Pero también está el caso particular del apóstol Pablo, quien fue escogido y discipulado directamente por Cristo. Esto está en las Sagradas Escrituras. Y déjame decirle que a través de estos escogidos de Jesús se manifestaron grandes señales de Dios
en los primeros años de la iglesia, como usted puede ver en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Ahora, hoy nadie cumple con esos requisitos, no se deje engañar. Pablo mismo dijo claramente que él fue el último en ser llamado así. 1 Corintios 15, 8, 9. Además, Efesios 2:20 dice claramente que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, lo cual ya se puso, ya sucedió, y no se vuelve a poner otro fundamento en cada generación. Por lo tanto, entiéndase que personas como Ágabo, las hijas de Felipe o los profetas de Antioquía, que la Biblia los menciona como profetas bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, eran parte del fundamento de la iglesia durante el primer siglo. No se deje engañar. Sencillamente, en un tiempo anterior a la compilación completa y el cierre final del canon de las Sagradas Escrituras, así como fue el caso también de Bernabé, que es mencionado como apóstol, quien fue comisionado o enviado para la labor de evangelismo. Ahora, el motivo por el cual el propio Bernabé no aplicaba para el oficio de apóstol es porque no fue testigo del ministerio de Jesús, ni tampoco hay evidencia clara y directa en las Sagradas Escrituras de que haya sido testigo presencial de la resurrección, como fue el caso de los 12 apóstoles que dice Hechos capítulo 1 versículos 21 y 22, en el cual se establece claramente los requisitos para ser sencillamente contado entre los 12 apóstoles, como lo dice claramente. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se haga testigo con nosotros de su resurrección. Por lo tanto, esto significa claramente que para ocupar un lugar en el círculo de los 12, como lo hizo por ejemplo Matías posteriormente, era necesario haber estado con Jesús desde el principio hasta su ascensión. Y Matías sí fue testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, y también fue testigo de su resurrección. Por eso fue realmente apto para ocupar el lugar que dejó Judas. Y este es el único caso en toda la Biblia donde se reemplaza un apóstol que fue caído, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Espíritu Santo. Y nótese que después de que murieron todos, no hay evidencia absoluta, ninguna, de que se haya levantado otro apóstol. Algo así como una especie de reemplazo, ya que los primeros no estaban. Y déjame decirle que después de Matías, nunca más se volvió a elegir apóstoles, porque ya no había más testigos oculares. ¿Por qué? Porque en ese perfil ya no entraba nadie más, y el único llamado después de Cristo pues directamente fue Pablo, ya lo sabemos, de manera muy especial y de manera muy única, como dice Gálatas 1:1 y 1 Corintios 15, 8 y 9. Bernabé aparece por primera vez en Hechos 4:36, ya después de Pentecostés, cuando los discípulos de Jesús vendían sus propiedades. Fue un creyente generoso, ciertamente, y muy fiel, pero no se le presenta como parte del grupo original de discípulos que caminaron con Jesús. Por lo tanto, en Hechos 14:14, Bernabé es llamado apóstol junto a Pablo, pero el término allí es utilizado en sentido general como enviado, no como uno de los 12, ni tampoco como apóstol funcional con autoridad doctrinal. Pablo sí fue testigo del Cristo resucitado, como dice 1 Corintios 15:8, y fue llamado directamente por él. Y aunque no caminó con Jesús antes de la cruz, déjeme decirle que su llamado fue realmente excepcional, como él mismo lo dice. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Por eso Pablo sí fue un apóstol legítimo, con autoridad doctrinal y señales apostólicas, como dice 2 Corintios 12:12, ya lo hemos visto varias veces. Bernabé, mis amados, fue compañero de misión, algo realmente importante, pero no escribió, no se establece doctrina en las Sagradas Escrituras que provenga de él, ni tampoco recibió revelación directa para la Iglesia Universal, como fue el caso de los apóstoles fundacionales. Por tanto, usar a Bernabé como justificación para decir que hoy pueden haber apóstoles es un grandísimo error de interpretación y de contexto, y no debe usarse de ninguna manera para justificar, validar que hoy se levantan personas que usurpen esos oficios con el fin de controlar, engañar y exaltarse como si tuvieran una especie de autoridad especial. Por lo tanto, hoy todo debe ser juzgado por la palabra escrita, ya revelada, mis amados, y nadie está por encima de ella, de su autoridad. Y el que se dice apóstol o profeta en la actualidad, en el sentido neotestamentario, o está profundamente confundido, o está profundamente engañando o intentando engañar a la gente. O sea, esto es algo tremendo. Por lo tanto, cuidado con los que hoy se autodenominan apóstoles sin cumplir con los requisitos bíblicos, porque no son enviados por Dios. La Escritura es clara. Y déjeme decirle que la única excepción bíblica, ya lo vimos, es Pablo, y fue también el último en ese oficio fundacional.
¿Cómo lo ve? Por lo tanto, nadie más después de él ha sido llamado para ese ministerio de esa manera. Por eso hoy no hay apóstoles como Pablo, mis amados, ni tampoco como los restantes 12. Ahora, todos aquellos apóstoles y profetas cumplieron su propósito en su momento en el primer siglo, mis amados, al establecer bajo la ordenanza de Cristo y la dirección del Espíritu Santo el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, su labor fue esencial para la formación de la doctrina cristiana. ¿Por qué? Déjenme decirle que el canon del Nuevo Testamento se fue conformando de manera progresiva a partir de esta era apostólica, comenzando pues por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también testificando del ministerio de Jesús durante el periodo judío. Por lo tanto, fue seguido por el libro de los Hechos, que relata el nacimiento de la iglesia, las epístolas apostólicas y finalmente el libro de Apocalipsis, revelado al apóstol Juan de manera específica. Por lo tanto, todo este contenido fue producido durante el primer siglo, y aunque no fue hasta el siglo IV formalmente el canon completo del Nuevo Testamento, o sea, los 27 libros que son inspirados por Dios, que conforman el Nuevo Testamento, que junto al Antiguo Testamento pues sencillamente cierran todo el canon de las Sagradas Escrituras. Por tanto, los apóstoles y profetas no cesaron su función porque el canon ya estuviera cerrado, puesto que en su tiempo aún no estaba toda la compilación del contenido bíblico, sino que cesaron porque su misión se completó, mis amados, ya no era necesaria, ya estaba establecido. Por lo tanto, el fundamento doctrinal de la iglesia ya estaba y el canon estaba por cerrarse, y una vez cerrada, pues sencillamente tenemos la palabra profética más segura revelada, que son las Sagradas Escrituras, que son la base firme de fe y práctica de todo creyente en Cristo. Por lo tanto, los llamados apóstoles y profetas modernos no son más que un reflejo de una iglesia desviada, corrompida por el orgullo, el egoísmo y la sed de poder. En un tiempo, mis amados, donde muchos se van a apartar de la sana doctrina para seguir fábulas de hombres que sencillamente están alejados de la verdad y que se autoproclaman enviados de Dios sin serlo, jamás lo serían bajo ese concepto. Por lo tanto, esta oleada de títulos falsos no es otra cosa que el producto de una generación sin temor de Dios, sin amor por la verdad y sin sumisión al señorío de Cristo. Por lo tanto, no es más que charlatanería, personas que comercian con la fe ajena, usurpadores de un oficio que cesó con los apóstoles fundacionales, personas que están manipulando, usando el nombre de Cristo. Pero déjenme decirle, un día oirán de sus propios labios: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, como dice Mateo 7:23. ¿Por qué? Porque no basta con decir Señor, Señor, ni tampoco realizar señales y prodigios, sino con hacer la voluntad del Padre revelada ya en su palabra. Y hoy, mis amados, más que nunca debemos despertar y volver al fundamento apostólico y profético verdadero, que es las Sagradas Escrituras. Y todo aquel que se exalta a sí mismo como apóstol o profeta en este tiempo, contradiciendo el orden bíblico, sencillamente está levantando su propia torre de Babel espiritual, y tarde o temprano va a caer, mis amados. Tengan por seguro que va a caer, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto, el cual es Jesucristo mismo. 1 Corintios 3:11. Así que, mis amados, déjenme decirle, primer video, no se pierda el segundo, viene bastante fuerte también. Así que por favor, préstele mucha atención, porque esta es una serie muy importante del cual todo creyente debe tener conocimiento. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.